Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Hola, ¿qué tal? Soy Raquel Reguera y les quiero dar la bienvenida a Punto de Encuentro. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal te va la vida? Pues muy bien, la verdad es que muy animado ante el nuevo programa que vamos a seguir, en el que vamos a seguir hablando de algo tan apasionante como los milagros y la ciencia. Milagros y ciencia, la verdad es que es un tema bastante apasionante. Antes de empezar a entrar en materia, queremos darles las gracias por todo el apoyo que estamos teniendo en las redes sociales. Recuerden, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, buscando Punto de Encuentro TV Show. Ahí cada semana lanzamos una pregunta y ahí les animamos a que nos respondan, como la de esta semana, que ha estado súper interesante. Sí. La de esta semana ha sido la siguiente. ¿Afectaría a tu fe si los milagros de la Biblia se pudieran demostrar de una forma científica? Porque hemos estado durante las semanas anteriores hablando de la posición de la ciencia respecto a los milagros, incluso la posición de los milagros respecto a la ciencia. Y me estoy aficionando a esto de las citas no bíblicas, que eso estoy súper aficionada, pero esto de las citas científicas es más de científicos que les dio por pensar acerca de Dios. Y hoy Así quiero que traer no soy el único, ¿no? Pues creo que no. Y hoy, bueno, pues voy a hablar de Blaise Pascal. ¿Conoces a Pascal? Sí, físico francés al que le debemos la medida de presión, el Pascal. Exacto, además este hombre era bastante inteligente porque fíjense, él sí que encontró ese punto de encuentro, porque a pesar de que vivimos en una época donde pensar en Dios como que no está bien visto o que te hace menos inteligente, esto no ha sido siempre así. Y este hombre lo tenía muy claro, él decía que dedicarse tanto a problemas de ciencias naturales como a cuestiones filosóficas o teológicas no suponía ninguna contradicción de ninguna clase. Es más, decía que todo le servía para lograr una directa profundización de sus conocimientos. Interesante lo que dice Pascal, ¿verdad? Y él decía, hablando sobre milagro, lo siguiente. Un milagro es un efecto que supera la fuerza natural de los medios empleados para realizarlo. Qué interesante. ¿Cómo lo podemos explicar esto, Daniel? Bueno, realmente lo que venías diciendo, veníamos hablando en los programas anteriores sobre el milagro, ¿no? Que el milagro era cuando lo sobrenatural se encontraba con lo natural. Pero, sin embargo, también tenemos una explicación diferente y básicamente viene a decirnos que también podemos aceptar como milagro cuando algo natural ocurre de una forma, digamos que con una fuerza inusitada, ¿de acuerdo? Entonces es interesante porque básicamente nos está diciendo no es necesario que venga algo sobrenatural o que veamos algo sobrenatural, sino que Dios puede estar utilizando uno de los medios que Él mismo ha inventado, ¿no? El viento o un terremoto o algo así, ¿no? Entonces es muy interesante porque amplía nuestra visión del milagro. Exacto, vamos a recordar un poquito. Hemos estado diciendo que milagro era un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a una intervención sobrenatural. Entonces, hemos estado introduciendo dentro de nuestro concepto el concepto de leyes naturales, de si la ciencia la puede medir o no lo puede medir. Y podemos pararnos a pensar y decir, pero es que siempre se ha tenido ese concepto de milagro. Pues fíjate tú, Daniel, que no siempre se ha tenido ese concepto de milagro. O sea, lo que me estás diciendo es que lo que hoy, por ejemplo, estamos pensando, ¿no? Lo que la gente cuestionaba, ¿no? De que para que fuera un milagro no podía ser demostrable, que tenía que básicamente ser producido por algo que no era natural, por algo que no fuera una fuerza natural, ¿no? Me estás diciendo que esto es algo actual. Sí, es algo actual, porque estamos súper influenciados, y ya hablamos hace creo que 2 programas anteriores,
estamos súper influenciados por el racionalismo. ¿Qué es esto del racionalismo? Bueno, pues muy claro, la razón es lo que prima. Todo se mide acorde a la razón por encima, bueno, pues de la experiencia, por encima de las emociones, por encima incluso de la fe. Y quieras que no, este racionalismo está en nuestra cultura, Sí, está totalmente. en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, es ahí cuando el hombre ahora, cuando se quiere acercar al concepto de milagro, primero no cree en el milagro como tal. A priori no cree en ese milagro. Tiene que demostrarse efectivamente ese milagro es o no es para darle un valor de sí o no. Pero eso no siempre fue así. Y de hecho, en la perspectiva bíblica, en la teología bíblica, tanto los escritores de la Biblia o los evangelistas o los padres de la Iglesia no se acercaban desde una posición racional al concepto de milagro. Ellos daban por hecho que el milagro era milagro, independientemente si actuaba alguna ley natural o independientemente si se podía comprobar o no se podía comprobar. O sea, básicamente lo que está hablando es que ellos daban una perspectiva al milagro. El milagro ocurre dentro de lo que digamos que es como un kairos, ¿no? Como una serie de eventos, tiene un sentido, Dios va y habla, mueve algo, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Que ese racionalismo llega al pensamiento científico que realmente está influenciando este racionalismo actual. Y en la ciencia es interesante porque la ciencia es reduccionista en sí misma. ¿Qué quiere decir? Que la ciencia lo que hace es no estudiar todo un sistema, porque es demasiado complicado. Lo que hace es que hace experimentos pequeñitos y básicamente saca las cosas de contexto, las pone bajo el microscopio, bajo el experimento, bajo lo que sea y lo analiza. Y básicamente lo que hace es que lo descontextualiza para después intentar volver a devolverlo al contexto donde estaba, darle un valor más general, ¿no? Y realmente es lo que estás diciendo, porque cuando miramos al milagro lo que estamos haciendo es, vamos a demostrar si hay algo natural o no, que lo está demostrando, y si demostramos que es algo natural, entonces no es milagro. No es un milagro, lo sacamos del contexto y de ahí determinamos si sí o si no. Fíjate, los escritores de la Biblia, incluso si miran los evangelios, como cada uno de los evangelistas, cada vez que nos enseñan o nos muestran un milagro de Jesucristo, si te fijas, no se paran en demostrar cómo fue ese milagro. A ellos lo que les interesa más es el asombro que había detrás de ese milagro y el efecto que producía ese milagro en la vida de la persona y sobre todo hacia qué es lo que estaba apuntando ese milagro, que siempre un milagro va a apuntar al creador del milagro, que es Dios. Entonces, vemos cómo esa percepción es diferente. Ha habido teólogos, pensadores que han influenciado durante todos los siglos en nuestro pensamiento. Y ha habido uno que ha influenciado muchísimo, que es San Agustín. Pero no es San Agustín de Aquino. De Aquino no es, ¿no? Aquino, es del otro. El otro es San Agustín del siglo IV, ¿no? Es Santo Tomás, fíjate tú. Entonces, bromas aparte, San Agustín tenía muy claro que no hay que centrarnos en un concepto de milagro basándonos en la naturaleza, porque ¿quién puede definir si una ley es natural o no natural? Como ya hemos dicho anteriormente en programas anteriores, ¿qué pasa? Si la ciencia avanza y vamos descubriendo una serie de leyes, al final vamos quitando la posibilidad de que algo determinado sea milagro. Y fíjate lo que decía San Agustín: llamo milagro a lo que es contrario a la expectativa o a la capacidad de aquel que lo admira. Nosotros impropiamente decimos que Dios hace algo contrario a la naturaleza cuando es contrario a nuestro conocimiento de ella. Así es que él decía, mira, déjate de historias. Dios puede utilizar la naturaleza, Dios puede utilizar lo que quiera para hacer un hecho sobrenatural que nos asombre a cada uno de nosotros. Porque si depende de nuestras limitaciones, al final estamos limitando el concepto de milagro. Así es. Es interesante porque San Agustín, de aquí sí, era un hombre realmente admirable. La verdad es que este señor tenía la cabeza muy bien amueblada. Y él hace en algunas otras frases que he leído suyas, algún texto suyo, él hacía hincapié en el cristiano. Es decir, básicamente le dice al cristiano, no debes de supeditar o limitar a Dios aquello que es sobrenatural. Dios se mueve de una manera que no es solo lo que vemos como sobrenatural, lo que tú estás diciendo. Viene a ser, yo lo vería como, aparte del contexto del milagro, el contexto de lo que está pasando, porque un milagro pasa porque hay una serie de condicionantes, porque hay una oración, porque hay un propósito de Dios, porque Dios se quiere comunicar con el hombre y demostrarle que Él está ahí. Es todo un kairos, ¿no? Una sazón, ¿no? Pero aparte de esto,
Es básicamente, imagínate que hay una persona que es una persona creyente, muy creyente, y entonces va y ora, ¿no? Vamos a orar para que Dios parta esta taza. No. Y Señor, por favor, no la partas, no la partas, porque, por favor. espérate, por lo menos que termine el programa. Y entonces dice, vamos a orar para que Dios rompa esta taza. Imagínate, entonces va y esta taza Dios la rompe, y la rompe en pedazos. Entonces esta persona dice, milagro, 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 se ha roto la taza. Y entonces le dicen, ¿por qué es un milagro? Y entonces la persona lo saca de contexto, en vez de decir, porque he orado, porque la voluntad de Dios, porque Dios me quiere mostrar, dice, porque es sobrenatural. El problema es que cuando llega alguien de fuera y dice, espera, déjame analizar lo que hay alrededor, y analiza lo que hay alrededor, se da cuenta que esta taza, a lo mejor se rompió porque esta taza venía por aquí, alguien la soltó de golpe, chocó con esta y esta se rompió. En ese momento ocurren dos cosas, con la visión que tienen. La primera, la persona que creía que había sido un milagro porque era algo sobrenatural, que Dios había hecho, entonces lo que ocurre es que a esta persona se le cae su argumento y empieza a dudar de que Dios hubiera hecho esto. Y San Agustín lo que está diciendo es, o sea, mira la perspectiva, mira lo que está pasando. El milagro es mucho más que un evento natural. Y por otro lado tenemos la visión del que no cree y está utilizando el método científico para probar algo. Esta persona, en cuanto ve que esta taza rompió esta taza, entonces dice, el milagro no existe. Porque según los parámetros de quien define el milagro como algo únicamente, puramente sobrenatural, al demostrar que era una variante natural, queda negado el milagro. Ambos están equivocados. Porque como estamos viendo, es el contexto. El milagro no es únicamente una demostración sobrenatural del poder de Dios, que rompe o que se salta las leyes físicas. El milagro tiene un contexto, esto ha ocurrido porque Dios ha querido. Esta taza que chocó con esta, ¿de dónde venía? ¿Fue Dios quien mandó la taza directamente? ¿O esta taza a la vez venía de otra taza que chocó con esta y esta con otra? Y finalmente a lo que podemos llegar es, da igual que el Señor haya hecho esto de una forma sobrenatural en el objeto del milagro, como si el Señor realmente lo que es un maestro del billar y ha hecho una grandísima carambola. Pero al fin y a la postre hay dos cosas que valían el milagro, no solo sobrenatural, sino dos cosas. Una es el momento, la sazón, el momento de que tú estás orando, de que se está produciendo una serie de condicionantes, y lo otro es, hay una ventana de oportunidad, hay una ventana de tiempo, y eso es lo que convierte algo de altamente improbable en imposible. Interesante, ¿no? Vemos cómo Dios, para comunicarse con cada uno de nosotros, puede utilizar las formas que Él estime oportunas. Lo que tú bien dices, para que un milagro se lleve a cabo en nuestras vidas, lo más importante es encontrar ese punto o ventana de oportunidad donde efectivamente vemos que solamente Dios ha podido mover, pues bien sea un viento, o bien sea mandar una plaga de langostas, o bien sea mandar fuego del cielo. Porque ¿no? la plaga de langostas o el viento es algo que Dios ha creado, y Dios, para mostrarse, no tiene por qué inventar algo nuevo, puede utilizar los utensilios que Él mismo ha hecho. Efectivamente, porque según analizamos bueno, pues milagros en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pues podemos ver que según avanza la ciencia es posible que algunos de estos milagros puedan ser demostrados científicamente, ¿no? O se puedan replicar. O se puedan replicar. De hecho, pues ha habido replicaciones, ¿no? de cuando se abrió el Mar Rojo, o incluso se dice, ¿no? que el maná que cayó en el desierto, que alimentó al pueblo de Israel, pues es una especie de líquen, de hongo. O sea, que puede haber una respuesta científica detrás de eventos, por así decirlo, sobrenaturales. Sí, pero que no anulan el milagro y el propósito de Dios. Por eso hemos hecho la pregunta esta semana y no vamos a dar respuestas todavía. Ya sé que estáis esperando, pero no. Pero, ¿qué pasa? Daniel, vamos a centrarnos en un milagro determinado. Hemos lanzado, volviendo a lo mismo, ¿no? una pregunta esta semana sobre qué tipo de milagro, qué milagro del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento os gustaría que analizáramos científicamente, ¿no? Y nos hemos fijado en una que habla... Primero, en el primer programa, uno, y ahí iremos analizando. Sí, iremos porque todos no da tiempo, pero obviamente, en este programa vamos a analizar uno que a mí me encanta. Yo es que soy una fanática de Elías, ¿no? ¡Fua! El fuego del cielo, ¿no?
vamos a hablar un poquito del contexto. ¿Qué te parece, no? Muy bien. El pueblo de Dios avisó a los israelitas de que tuvieran cuidado de no entrar a adorar dioses en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. ¿Qué pasa? Que los israelitas no hicieron ni caso y pum, entraron y adoraron a Baal, a Asera y a todos los dioses de esa cultura. Entonces, Dios desafió a su pueblo de nuevo a través del profeta Elías. Al principio demostrando que él estaba por encima de todo lo que tiene que ver con lluvia, con sequía, con sol, con lo que es las condiciones meteorológicas, ¿no? Y hizo que estuviese Israel 2 años, estuviesen 2 años y medio sin agua. Y luego los enfrenta enfrenta a su pueblo, ¿no? A través del profeta Elías, cuando Elías decide enfrentarse a los profetas de Baal y Asera. Hay que tener en cuenta una cosa, que Baal era, por así decirlo, el dios principal de los cananeos, y este dios estaba relacionado con los relámpagos, con la lluvia, era un dios de fertilidad y todo eso, ¿no? Y es interesante como dentro del mismo contexto, como hablábamos anteriormente, se está produciendo este milagro, ¿no? O sea, básicamente lo que hace Elías es reta a los sacerdotes de Baal a que hagan descender el fuego sobre un holocausto, sobre una res que corta en pedazos y pone encima de una pila de madera, ¿no? Y básicamente le dice, a ver, vuestro Dios, ese Dios del trueno, si manda fuego del cielo. Exacto. Y los reta, ¿no? Y los reta. Entonces, bueno, pues si analizamos el texto, vemos que después de que los profetas de Baal, los 450 profetas, están ahí haciendo sus historias, sus conjuros, sus rituales propios de esta adoración a Baal, no pasa absolutamente nada y no se prende ni una cerilla. En un momento determinado, cuando un hombre de Dios, que era Elías, levanta una oración a Jehová, en ese momento, ¡fa! Dice, me encanta. Sí. Dice entonces en la palabra, en la traducción, dice entonces, o sea, la ventana de oportunidad, exacto. ¿de acuerdo? Pues los dos llevaban 6 horas, no sé cuántas horas llevaban allí, ¡ah! ¡Me pelaba! ¿No? Y llegó Elías, dijo, demuestra que tú eres el Dios de Israel y que tú mueves el corazón de tu pueblo hacia ti. Y dice, entonces, ¡bum!, bajó fuego del cielo. Dice, es muy interesante porque dice que básicamente fundió no solo el holocausto, la carne allí encima de la pila de madera, sino también la madera y también las piedras y hasta el polvo que había, ¿no? Digamos, un fuego del cielo consumidor. Consumidor. Ajá. Y es realmente impactante, ¿no? Tiene una respuesta científica, este tipo de manifestación. Sí, bueno, científicamente puedo buscar lo que es lo más posible o plausible, ¿de acuerdo? Entonces podemos pensar primero, podemos creer que el texto es falso. Ajá. Y esto pasa siempre cuando hablas de milagros. La gente dice, la Biblia no está inspirada por Dios. Yo sí lo creo, ¿de acuerdo? Tomando en cuenta que pensamos que la Biblia es certera, lo siguiente sería, a lo mejor alguien engañó. Y en vez de dicen que echaron 12 cántaros de agua, en vez de ser agua era alcohol etílico. Sí, bueno, o un tequila muy subido de volumen. En esa época. Pero en aquella época lo que único que se podía destilar era vino y aquello no hubiera aprendido. ¿De acuerdo? Un poco lógico. Otra cosa, y creo que tenemos una imagen por ahí que también podemos compartir, es que hubieran dicho, bueno, pues entonces lo que vamos, la gente puso espejos para crear una lupa, como el día estaba descubierto, y hacer una lupa. Y digamos, para poder haber fundido todo aquello, hubiéramos necesitado pues una central como la de Ivanpah, que está en California, como la que se ve en la imagen, que son 100.000 espejos proyectando luz. Hubiéramos necesitado toda esa energía para haber fundido las piedras también, o sea, sí, bueno, un poco difícil. De todo el mundo, ¿no? Lo otro, podemos pensar fuego del cielo, un meteorito. Ajá. Si hubiera sido un meteorito, les hubiera hecho el meteorito ¡Zasca! Pero no solo a la ofrenda, sino al holocausto, sino a todos los que están alrededor, porque el meteorito parece fuego y realmente está encendido, pero realmente el meteorito crearía una onda expansiva. Y por último, podemos pensar que era un rayo. Es interesante, esto es muy interesante, porque Baal también se representaba con un relámpago, con un rayo. Claro, y entonces, pero el cielo está despejado. ¿Puede haber un rayo que se produzca en un cielo despejado? Sí. En inglés sí que se llama bolts from the blue, nunca mejor dicho. From the blue es porque el cielo está despejado y sin que haya nubes hay un rayo que cae. Esto es un rayo que lo que hace es viajar en horizontal antes de tomar tierra. Ajá.
Podría pasar. De hecho, en el siguiente capítulo se nos cuenta que después es cuando Dios manda la lluvia. Ajá. ¿No es así? Sí. Y a lo mejor eran nubes muy distantes que hubieran producido un rayo en paralelo que hubiera tocado el holocausto. Lo que es interesante es, los rayos se bifurcan, son bipolares, se bifurcan y si viene un rayo aquí, no me toca únicamente a mí, te toca a ti, toca a todos los demás, hace varios puntos de contacto y nos fulmina a todos. Pero este rayo es un rayo con puntería, que llega y que funde todo lo que está allá. Una de las características que ocurre es que funde las piedras. Y esto puede pasar. De hecho, hay rayos que cuando tocan en el suelo, en playas, en desiertos, donde hay arena con alto contenido de sílice, produce lo que se llaman las fulguritas, que son como esta piedra que se ve aquí, que es funde realmente el mineral y al fundirlo el mineral se amalgama y forma estas formaciones que antes no estaban. Esto es arena fundida, ¿no? Entonces, es posible que sea un rayo. ¿Sabes lo que es tan difícil? Tan difícil es que sea un rayo que justo toca ya, que no toca más, que es tan enfocado, ¿no? Pero yo a nivel científico diría, es muy difícil explicarlo por leyes, por algo que hay en la naturaleza. Pero ¿sabes qué? En el contexto de la palabra, si aquel era Baal, el dios, entre otras cosas, del rayo, es posible que Dios hubiera dicho, ¿sabes qué? Ahora voy a mandar un rayo para hacer esto. Y para mí, a nivel teológico, tal vez tenga más sentido que sea un rayo de lo que la ciencia me pueda realmente demostrar o digamos, dar como posible. Sí, ¿no? Entonces, vemos que hay una posibilidad de que los milagros bueno, pues sean registrados o demostrados desde un punto de vista científico. Pero eso lo que nos lleva a pensar es que no es solamente aquello que sale fuera de las leyes de la naturaleza, es solamente milagros, sino el movimiento de Dios en nuestra vida, da igual sea la forma en que se manifieste en un momento determinado, en un punto determinado de tu vida, cuando tú le has hablado y le has clamado, puede hacer que obre un milagro, da igual sea de la índole que y ahí está el necesites. contexto, ¿no? Porque lo que hace el milagro no es únicamente la demostración sobrenatural o el movimiento, el rompimiento de las leyes naturales. Lo que hace el milagro es el contexto en sí de Baal, del trueno, de la simbología de las 12 piedras que se ponen para hacer el altar, de los 12 cántaros, las tribus de Israel, es todo. Te das cuenta, es toda esa sazón, ese kairos, ¿no? Cuando llega el milagro es un tiempo kairos, pero es un tiempo estratégico y es ahí donde podemos ver el milagro. La componente sobrenatural no es nada más que una componente de lo que es todo el milagro. Es así. Y vamos a responder a la pregunta de esta semana, porque ya hemos visto, hemos hecho un adelanto de cómo es posible que la ciencia pueda dar una respuesta a alguno de los milagros, ¿no? Y ante la pregunta yo me he quedado muy sorprendida, porque todos han dicho, ¿sabes qué? Me da igual que la ciencia me demuestre un milagro determinado, nada me va a mover la fe que yo tengo hacia mi Dios. Empezamos con la primera. Simone Kelber Ameneiro dice así: hola, Pastor Daniel, yo creo en Dios y en su poder. He visto muchos milagros, he visto su amor, su misericordia y sus bondades, y en mi caso no afecta mi fe. Yo creo en Dios y punto, y creo que esto sirve para los incrédulos. No es mi caso. Saludos a usted y a su hermosa familia. Saludos, Simone. Totalmente. Una gran componente estamos viendo, ¿no? Esto fue para tocar al pueblo de Israel y decirle, yo soy Dios, el Dios de todo, que os habéis vuelto, yo creo que volváis vuestro corazón a mí. Gran parte de la componente del milagro tiene que ver con aquellos que no tienen fe, para que vean que hay un Dios todopoderoso y sobrenatural. Lina Alessandra Salcedo Henao, desde Bogotá, Colombia. Saludos a Colombia. Dice así: los milagros de la Biblia son los mismos milagros de hoy en día. Dios actúa de la forma como quiere, sea demostrable o no. La mayoría no se puede demostrar, pero aún usa la medicina para gloria suya, pero para que nos demos cuenta de que todo está bajo su control y que quiere en cada cosa demostrarnos su amor. Amén. Gracias, Lina. Es cierto, es que en definitiva los milagros tienen un punto final, que es siempre devolvernos a aquel que nos amó primero, que es Dios. Y Lina lo ha apuntado muy bien en este comentario. Seguimos adelante. Elizabeth María dice: aunque se pudieran demostrar científicamente, yo sé que la mano de Dios estuvo ahí porque Él es poderoso y mueve las cosas y situaciones de forma impensable. Qué bueno. Porque esto tiene que ver con la primera frase que dabas, ¿no? Ajá. Puede ser lo natural, pero hay algo sobrenatural en aquello. O
sea, el Señor puede utilizar las herramientas. Yo le decía a Raquel, yo puedo ir y barrer la casa, eso es casi un milagro. Eso es un milagro total. Eso es casi un milagro. Pero si yo voy a hacerlo, de acuerdo, voy a utilizar la escoba que tengo, no tengo por qué inventarme un nuevo artilugio. Ajá. Dios puede utilizar, pero lo que es maravilloso, y en el caso incluso si fuera un rayo, es un rayo sobrenatural, es un rayo, Sí. te quiero decir, utiliza rayo, pero es increíble, ¿no? Ajá. Cómo funde hasta las piedras, ¿no? Y la puntería del rayo, ¿no? Exacto. Seguimos. Mili Martínez dice, no, de ninguna manera, Dios es Dios y me vale un pepino lo que piense la humanidad. Dios es el alfa y omega, principio y final. Me ha dado tanto Dios, que todavía me asombra su amor, misericordia. Si todavía vivimos y respiramos es porque su amor es infinito, inexplicable. Me perdonan la emoción, pero no lo puedo evitar. Dios les bendiga. Gracias, 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 Mili. Así nos gustan los comentarios. Y es así, es que cuando todos tenemos a Dios dentro de nuestras vidas, los milagros son constantes y son reales, ¿no? Y vamos con la última, Jenny García de Ciudad Bolívar, Venezuela, que dice así, en Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y ella dice, pero eso no implica que se opaquen la grandeza y el poder de Dios. En mi caso particular, no creí en Dios por el milagro que están registrados en el texto bíblico, sino por el milagro que ha hecho en mí. Y quiero terminar con una frase de Miguel de Unamuno que dice así, Unamuno es un literato español que dice así, pedimos milagros como si no fuese el milagro más evidente el que los pidamos. Dejemos que la ciencia explique lo que tenga que explicar, lo más importante es que Dios se acerca a nosotros día con día y que estableció el mayor milagro desde mi punto de vista a través de enviar su Hijo para que tú y yo y cada uno de nosotros tengamos milagros en nuestra vida y seamos salvos. Y ese es nuestro punto de encuentro. Ese es nuestro punto de encuentro. Así es que entréguense al Señor, por favor. Ahí van a encontrar el verdadero milagro de la salvación, el milagro de la vida en su vida. Y recuerden, entren en las redes sociales, en Facebook sobre todo, en Punto de Encuentro TV Show. Ahí les estamos esperando. Hasta la próxima semana. Adiós.